En este vídeo vamos a resolver un pequeño problema de iniciación, sobre asociación de componentes serie paralelo, ¿vale? Es un problema muy sencillo, tan sencillo que lo vemos en el curso 0 de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. Entonces, si vais al Moodle del tema 2, a las clases de repaso del curso 0 y os descargáis el PDF de problemas propuestos, yo aquí voy a resolver el circuito mixto 4. ¿Vale? Circuito mixto 4. Es un circuito de iniciación a los circuitos que vemos en el curso 0 de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a copiar este circuito que tenéis aquí y me voy a ir a la pizarra. Me vengo a la pizarra y voy a resolver, pues este circuito. ¿Vale? Lo que me piden aquí, en este circuito, es obtener el valor de las tensiones y corrientes en cada componente. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Resolver un circuito, que no es más que obtener el valor de las tensiones y corrientes en cada componente, se puede hacer si el circuito es sencillo, como este que tenéis aquí, que tiene una única fuente y resistencias, lo podemos hacer agrupando componentes, haciendo asociación de circuitos serie paralelo. Esto es muy útil, y es muy útil, lo vais a utilizar pues en un montón de asignaturas de electrónica de la carrera, ¿vale? De hecho, esto será la forma habitual de resolver un circuito cuando el circuito sea fácil, sea sencillo de analizar. Entonces, bueno, ¿cómo conseguimos obtener el valor de las tensiones y corrientes en cada componente? Pues haciendo agrupaciones serie paralelo. El objetivo de todo esto, ¿vale?, es conseguir un circuito que sea algo así, donde tengamos nuestra fuente de tensión, la que tenemos aquí, ¿vale?, que será una fuente de tensión de 200 voltios, y luego una sola resistencia, una R equivalente. Y diréis, ¿y esto por qué? Porque en este caso podremos aplicar la ley de Ohm y sacar la corriente por aquí, ¿vale?, dividiendo la tensión entre la resistencia equivalente. Si aplicamos la ley de Ohm, podremos sacar la corriente que tenemos por aquí y podremos resolver este circuito completamente. Luego, yendo atrás, podremos llegar pues a sacar las tensiones y corrientes en cada uno de estos componentes que tenemos aquí de este circuito. Entonces, nuestro objetivo, cuando resolvemos un circuito, pues de este modo, ¿no?, agrupando y desagrupando componentes en serie y en paralelo, va a ser el llegar a un circuito como este, ¿vale? Llegar a un circuito así, que nos quede una única resistencia. Obviamente, para llegar a un circuito con una sola resistencia no lo podemos hacer en un solo paso, sino que tendremos que tener varios circuitos intermedios y es importante que esos circuitos los tengamos, esos circuitos intermedios estén, porque nos van a ayudar un montón luego en lo que sería la resolución del circuito, que al final nos van a permitir llegar a este circuito final, ¿vale?, que tenemos aquí. Entonces, bueno, como hemos comentado, resolver un circuito no es más que determinar el valor de las tensiones y corrientes en cada elemento. Entonces, en este circuito de aquí, pues tenemos diferentes elementos. Tenemos la resistencia R1, tenemos la resistencia R2, tenemos la resistencia R3, tenemos la resistencia R4, tenemos la resistencia R5, tenemos la resistencia R6. Tenemos también más resistencias. Tenemos la resistencia R7, R7, y luego también tenemos una fuente de tensión de 200 voltios, ¿vale? Tenemos también una fuente de tensión de 200 voltios que no deja de ser otro componente más de nuestro circuito. Entonces voy a ampliar un poquito el lienzo de trabajo, ¿vale?, para abarcar también esa resistencia, esa fuente de 200 voltios. La pongo por aquí, la fuente V de 200 voltios, V. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí, pues es para cada uno de estos elementos determinar las dos magnitudes básicas de un circuito, que son tensión y corriente, ¿vale? Eso es analizar un circuito. Entonces me voy a dibujar una tabla que va a tener tantas columnas como componentes haya en el circuito. Pues la tengo aquí, ¿no? R1, R2, R3, estoy aquí con las columnas de la tabla, R4, R5, R6, R7 y la fuente de tensión, ¿no? Y luego tantas filas como magnitudes yo quiera calcular, ¿vale? Las magnitudes que quiero calcular son dos, la tensión y la corriente. Entonces aquí voy a ir rellenando con la tensión y la corriente en cada uno de estos elementos de mi circuito.
Bueno, para conseguir esto que hemos dicho, ¿no? Rellenar aquí este circuito con los valores de tensión y de corriente, lo que voy a necesitar es llegar a un circuito como este de aquí, ¿vale? Como este de aquí. Este va a ser mi objetivo. Y es importante que para llegar a este circuito vayamos poquito a poquito, vayamos paso a paso y documentándolo todo. Es decir, si cuando obtengamos un circuito más reducido, es importante que nosotros sepamos si ese circuito más reducido lo hemos obtenido por una agrupación serie o paralelo de resistencias, porque luego eso nos va a permitir volver atrás de manera muy sencilla, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ver este ejemplo que es muy fácil. Tengo este circuito de aquí. Venga, entonces, en este circuito de aquí, ¿qué puedo agrupar? ¿Qué elementos puedo agrupar ya? ¿En serie o en paralelo? Venga, pensadlo un momento. Si os fijáis, ¿vale? En este circuito de aquí, aquí arriba tenemos R2 y R3, por ejemplo, que están, ¿cómo? Una continuación de la otra, ¿no? Están en serie. Por tanto, yo R2 y R3 las puedo agrupar en serie. Si agrupo R2 y R3 en serie, a mí me va a quedar un circuito, que va a ser este mismo circuito que tengo yo aquí, ¿vale? Este mismo circuito que tengo yo aquí, entonces lo pego por aquí otra vez, ¿vale? Este mismo circuito que yo tengo aquí, pero ahora en R2 y R3, pues una de las dos me va a desaparecer, ¿vale? Una de las dos está de 30 ohmios, por ejemplo, R3 me desaparece y aquí me aparece un cablecito, ¿vale? Un cable, ¿vale? Este punto con un cable. Y ahora R2 ya no es R2, sino que también cambia, ¿no? Muta, ¿no? R2 deja de ser R2 y deja de valer 20 ohmios, ¿vale? Entonces ahora R2 la voy a llamar R equivalente 1, por ejemplo. ¿Vale? R equivalente 1. ¿Cuánto vale R equivalente 1? Bueno, pues hemos dicho que para pasar de aquí a aquí vamos a hacer una agrupación serie, ¿vale? Serie de R2 con R3. Vamos a hacer el serie de R2 con R3, que es sumar sus valores, ¿vale? Si sumamos R equivalente 1, pues será la suma, ¿no? De R2 más R3, es decir, de 20 ohmios más 30 ohmios, es decir, 50 ohmios. Por tanto, R equivalente 1 valdrá 50 ohmios. Ya tengo esto, ¿vale? Ya tengo esto. Bueno, pues me ha quedado el circuito un poquito más simplificado. Venga, voy a seguir. ¿Qué más agrupaciones podemos hacer aquí para dejar este circuito más sencillo todavía? Venga, pensadlo un momento. ¿Qué más agrupaciones podemos hacer aquí para dejar este circuito pues todavía más sencillo? Voy a ampliar un poquito el lienzo de trabajo. Venga, ¿qué más agrupaciones podemos hacer aquí para dejar este circuito más sencillo todavía? Uy, tengo mucho lienzo por arriba. Bueno, ¿qué más? Bueno, un momentito, me voy a coger esto y me lo voy a llevar aquí arriba. Vale, y así tengo más espacio. Perdonad. Vale. Sí, así estábamos. Venga, ¿qué más agrupaciones? Si os habéis fijado bien, R6 y R7 están como en paralelo, ¿verdad? Los terminales superiores de R6 y R7 están conectados al mismo punto y los terminales inferiores están conectados a otro punto distinto. Por tanto, R6 y R7 están conectados en paralelo, ¿vale? Pues lo puedo poner por aquí, ¿vale? R6 y R7 están conectados en paralelo. R6 está en paralelo, que se pone muchas veces con dos rayas así paralelas. R7 están en paralelo. Bueno, pues lo que puedo hacer es agruparlas en paralelo. Agrupar estas dos resistencias, R6 y R7, en paralelo. Si yo hago esa agrupación de R6 y de R7 en paralelo, a mí me va a quedar un circuito que va a ser, bueno, pues algo así como esto. A ver, copio esto de nuevo por aquí, borro por aquí, ¿vale? Y aquí me va a quedar, bueno, pues una única resistencia que va a ser, pues, o R6 o R7, pero con un valor distinto, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, pues cojo esta resistencia de aquí, la pego por aquí, por ejemplo. Bueno, pues me va a quedar esto, ¿vale? Me va a quedar esto. Y ahora esta resistencia que tengo aquí ya no va a ser ni R6 ni R7, sino que será, pues, R equivalente 2. R equivalente 2. ¿Cómo calculo yo R equivalente 2? Pues hago el paralelo de dos resistencias, ¿vale? R equivalente 2 es el paralelo de R6 con R7. Que el paralelo de dos resistencias lo puedo hacer multiplicando una por la otra y dividiéndolo entre la suma de las dos. Es decir, 20 por 15 entre 20 más 15. 20 por 15 entre 20 más 15. ¿Vale? Si hacéis esta
esta multiplicación de aquí, ¿vale? De 20 por 15 entre 20 más 15, esto nos va a dar 8,6 ohmios, ¿vale? 8,6 ohmios. Que esto es lo que vale R equivalente 2, 8,6 ohmios. Muy bien. Venga, pues ya tenemos este circuito de aquí, un poquito más reducido. Nos vamos acercando a nuestro objetivo, ¿no? Que era obtener un circuito con una única resistencia. Ahora, ¿qué más agrupaciones? Bueno, voy a ponerlo por aquí también, ya lo he puesto, pero voy a ponerlo por aquí para que quede claro, ¿vale? Para pasar de aquí a aquí, lo que he hecho ha sido un paralelo de R6 con R7. Yo lo que os recomiendo es que esto os lo pongáis siempre, ¿vale? Esto os lo pongáis siempre aquí. Siempre en el paso de uno a otro os pongáis cómo habéis pasado, si ha sido un serie o un paralelo. Veréis que esto nos va luego a simplificar un montón el análisis del circuito, ¿vale? Venga, tenemos ahora este circuito que tenemos aquí, que veis aquí. Entonces, ahora, ¿qué más agrupaciones podemos hacer en este circuito? Venga, ¿qué más agrupaciones podemos hacer aquí en este circuito? Bueno, pues muchos habréis visto, ¿no? Que, por ejemplo, R5 ahora está en paralelo con R equivalente 2, ¿vale? R5 está a continuación de R equivalente 2 y esto de aquí ya no es un nudo, esto no es un nudo, porque aquí ya solamente hay dos cables, ¿no? Ya no hay tres, ¿no? No hay tres cables porque, bueno, esto que queda aquí colgando, lo que queda aquí colgando, esto es como si no estuviera, ¿vale? Entonces, esto nos queda así. Entonces aquí R5 con R equivalente 2 están en serie, ¿vale? Están en serie, R5 con R equivalente 2. Están, bueno, pues lo hemos visto ahora, ¿vale? R5 con R equivalente 2 están en serie. Entonces, si R5 con R equivalente 2, si R5 con R equivalente 2 están en serie, lo que podemos hacer pues es sumar, ¿no? El valor de las dos resistencias y dejarlo como una sola resistencia, ¿vale? Como una sola resistencia. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Es, recapitulo de nuevo, el serie ahora, ¿vale? El serie de R5 con R equivalente 2. Estamos haciendo aquí el serie de R5 más, voy a ponerlo en mayúsculas, de R5 más R equivalente 2. Entonces, si hacemos el serie de R5 con R equivalente 2, ¿vale? Pues bueno, aquí lo que vamos a tener es un cable, ¿vale? Esto se nos va a quedar unido, es decir, lo que hacemos es que, pues bueno, sumamos, ¿no? El valor de las dos resistencias y lo dejamos como una sola resistencia, que yo aquí la puedo llamar R equivalente 3, por ejemplo, a esta resistencia de aquí. R equivalente, bueno, por ser consecuente con lo que estoy haciendo, voy a ponerlo en color morado. R equivalente 3. Entonces R equivalente 3 no es más que el serie de R5 con R equivalente 2, es decir, de 25 ohmios más 8,6, es decir, 33,6 ohmios. Esto es R equivalente 3, 33,6 ohmios. Bueno, ya se nos va este circuito quedando más simplificado. Venga, ¿qué más agrupaciones podemos hacer aquí? Bueno, voy de nuevo a ponerme, ¿no? Como he pasado de aquí a aquí, ¿vale? Es importante que esto lo hagáis sobre todo al principio. Aquí yo he hecho una agrupación serie de R5 con R equivalente 2. Venga, ¿qué más agrupaciones podemos hacer aquí ahora? ¿Qué más agrupaciones podemos hacer aquí ahora? ¿Cómo están R4 y R equivalente 3? ¿Cómo están? ¿Lo sabéis cómo está? Bueno, vamos a fijarnos, ¿vale? Vemos que el terminal superior de R4 con el superior de R equivalente 3 están unidos a un punto. Y por otro lado tenemos también que los terminales inferiores de R equivalente 3, que es este, que todo esto es lo mismo, el mismo punto, porque por aquí no hay componente, todo esto es el mismo punto, está unido al terminal inferior de R equivalente 4 a otro punto distinto. ¿Esta conexión qué conexión es? Cuando tenemos los dos extremos de las dos resistencias unidos a dos puntos distintos, pues esto es la definición de una conexión paralelo. ¿Vale? Entonces R equivalente 3 está en paralelo con R4. Pues por tanto lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer aquí es pues el paralelo de R equivalente 3 con R4. ¿Vale? Vamos a hacer el paralelo. Entonces, bueno, me voy a adelantar un poquito, vengo por aquí. Pego esto, ¿vale? Y ahora con este circuito, entonces, bueno, vamos a hacer el paralelo de R equivalente 3 con R4. Lo pongo por aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer yo, que va a ser el paralelo R equivalente 3 más R4, en paralelo con R4, ¿vale? Y así pues voy a obtener otro circuito, que va a ser pues un circuito equivalente, ¿vale? Este que tenemos aquí,
va a ser el circuito equivalente, este que tenemos aquí, que, bueno, pues aquí, no, para pasar de uno a otro, lo pongo por aquí también otra vez, ¿vale? Para que te quede claro, hecho el paralelo de R equivalente 3 con R4. Si hacéis el paralelo de R equivalente 3 con R4, llegamos a este circuito de aquí, donde, pues bueno, aquí ya no tenemos R4, sino que tendremos pues la resistencia equivalente, ¿vale? Lo que hemos de hacer es quitar una de las dos resistencias, la que queráis. Yo en este caso he optado por quitar R equivalente 3, toda esta rama fuera. Y ahora R4 ya no es R4, sino que será R equivalente 4, ¿vale? R equivalente 4, R equivalente 4, que no será más que el paralelo de R equivalente 3 con R4. Por tanto, R equivalente 4 yo lo puedo calcular si pongo la expresión general como 1 dividido entre 1 partido entre 35 más, no que esta es la expresión general del paralelo, más 1 entre 33,6, ¿vale? También lo podríamos haber hecho pues como una por la otra entre una más la otra y nos debería dar exactamente lo mismo, ¿vale? Y con esto obtendremos el valor de R equivalente 4, que es 17,14 ohmios. 17,14 ohmios. Bueno, ya tenemos este circuito de aquí, nos vamos acercando ya a nuestro objetivo, ¿no? Que era dejarlo como una única resistencia a esto para poder analizar el circuito y luego ir poco a poco hacia atrás. Venga, ¿qué más agrupaciones podemos hacer aquí? ¿Qué más agrupaciones podemos hacer aquí? Si os fijáis bien, ¿no? Aquí tenemos que R equivalente 1 y R1, ¿cómo están? ¿Cómo están R equivalente 1 y R1? ¿Cómo están? Pues están en paralelo, ¿no? Claramente. Pues lo que podemos hacer es el paralelo de estas dos, ¿vale? De R equivalente 1 y R1. Me pego esto por aquí para usarlo luego. Entonces lo que voy a hacer ahora es el paralelo de R equivalente 1 con R1. Me lo pongo por aquí, me lo anoto por aquí. Lo que vamos a hacer es el paralelo, ¿vale? Paralelo R equivalente 1 con R1. Pues me vengo por aquí, ¿vale? Me vengo por aquí y voy a poner aquí el circuito equivalente, ¿vale? Para que no quede duda tampoco, luego cuando vayamos hacia atrás, que esto luego lo agradeceréis, el tener esto puesto. Voy a poner que esto es el paralelo de R equivalente 1 con R1. Y así obtengo este circuito de aquí, que será un circuito equivalente. En este circuito equivalente, claro, esta resistencia de aquí ya no será R1, ya no valdrá 40 ohmios, ¿vale? Claro, cuando hago el paralelo lo que tengo que hacer es quitar una rama, ¿no? Una de las dos ramas. Yo he optado por quitar el R equivalente 1, que queréis quitar R1, pues quitáis R1, y os quedará lo mismo, ¿vale? Esta resistencia de aquí ya no es R1, claro, ¿no? Es decir, dejamos solamente una de las dos resistencias del paralelo y además le cambiamos el nombre. Ahora ya no es R1, sino que ahora esta resistencia será R equivalente 5. R equivalente 5. R equivalente 5. ¿Y R equivalente 5 qué será? Pues el paralelo de R equivalente 1 con R1, ¿vale? R equivalente 5 pues la podremos calcular como 50 por 40 entre 50 más 40, que es el paralelo de dos resistencias. Si hacemos esto, 50 más 40... 50 por 40 entre 50 más 40, esto nos sale 22,2 ohmios. 22,2 ohmios. Vale, 22,2 ohmios es lo que nos sale esto. Bueno, ya estamos casi al final, ¿no? Nuestro objetivo era llegar a una sola resistencia y tenemos dos. ¿Cómo están R equivalente 5 y R equivalente 4? ¿Cómo están entre sí? ¿Cómo las veis? Ahí. ¿Cómo veis R equivalente 5 y R4? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Las veis que están en serie las dos, ¿no? Ya podemos hacer un equivalente serie de estas dos resistencias de aquí, ¿vale? Podemos hacer un equivalente serie de estas dos resistencias de aquí. Pego esto para más tarde, ¿vale? Y ahora podemos hacer, como os he comentado antes, un equivalente serie de estas dos resistencias de aquí, de R equivalente 5 con R equivalente 4, que ahora mismo pues hemos determinado, ¿no?, que están en serie. Entonces hacemos el serie de R equivalente 5 con R equivalente 4. Si hacemos el serie de estas dos resistencias de aquí, nos quedará una única resistencia ya. Nos va a quedar aquí una única resistencia, ¿vale? Lo pongo por aquí de nuevo, otra vez, porque luego nos servirá. Serie de R equivalente 5 con R equivalente 4.
Entonces, si hacemos el serie de estas dos, pues nos va a quedar aquí, bueno, pues aquí pondremos un cable, ¿no? Dejamos una única resistencia y le cambiamos el valor, ¿vale? Si sumamos R equivalente 4, que valía 17,14, a esto le sumamos 22,5, pues obtendremos el valor de R equivalente, lo que hemos llamado al principio R equivalente. Lo pongo ya por aquí en negro, ¿vale? Que será esta de aquí, R equivalente, que será pues el serie, ¿no? De R equivalente 5 más R equivalente 4, es decir, sumar los valores. A 22,2 le sumamos 17,14. A 22,2 le sumamos 17,14. Y esto nos da 39,34 ohmios. 39,34 ohmios. Vale, perfecto. Y aquí tenemos pues ya nuestra R total, ¿vale? Que esta es ya la R equivalente. Con esto ya podemos empezar a resolver el circuito, ¿vale? Podemos empezar a resolver el circuito. Ya hemos llegado a esto, ¿no? A lo que queríamos. ¿Para qué queríamos llegar aquí? Pues para poder ahora empezar ya a rellenar esta tabla que tenemos aquí. Venga, vamos a empezar a rellenar esta tabla. A ver, es importante entender, ¿no?, que nosotros ahora estamos en este circuito de aquí, ¿vale? Que es un circuito pues ya muy reducido. Entonces, en esta tabla vamos a poder rellenar las magnitudes del componente que aparezca en este circuito. ¿Qué componente del circuito de verdad, el circuito original, este que teníamos aquí, aparece en este circuito de aquí abajo? ¿Cuál aparece? Os lo veis bien, ¿no? La fuente de tensión es el único componente que tenemos aquí de verdad. R equivalente no existe, ¿no? Es un componente que no existe, es un componente que nos hemos nosotros, pues bueno, inventado asociando componentes, ¿no? Que es equivalente, pero no es un componente que esté en el circuito de verdad, no está aquí, ¿no? Entonces aquí vamos nosotros a poder resolver el valor de la fuente V. Venga, en esta fuente de tensión de 200 voltios hay que decir qué tensión tiene y qué corriente pasa por ella. ¿Qué tensión tiene una fuente de tensión de 200 voltios? ¿Qué tensión tiene? Pues obviamente 200 voltios, no hay que pensar mucho, ¿vale? Pues nos podemos venir a esta tabla y ya podemos poner aquí que en esta fuente de tensión de 200 voltios el valor de la tensión van a ser 200 voltios, tal cual. ¿Y el valor de la corriente que pasa por esta fuente de tensión que tenemos aquí? ¿Lo sabemos o lo podemos calcular? Bueno, aquí en este circuito, hemos llegado a este circuito porque ahora aquí vamos a poder aplicar la ley de Ohm y sacar el valor de la corriente que pase por aquí, que como esto va a ser un circuito serie, ¿vale? Pues la corriente esa I también será la I que venga por aquí. Es decir, esta corriente va a venir por aquí y va a venir por aquí, va a ser la misma en todo el circuito. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a poder sacar esta corriente? Pues aplicando la ley de Ohm. ¿Y por qué podemos aplicar aquí la ley de Ohm? Porque ahora estos 200 voltios, este punto, ¿vale? Si vengo por aquí, este punto es este. Coincide con el terminal superior de la resistencia. Y por el contrario, el punto del menos de la fuente de tensión, si me vengo por aquí, coincide con este otro terminal de la resistencia. Entonces yo sé la tensión que hay en la resistencia, ¿vale? Sé qué tensión hay en la resistencia, que es la misma que en la fuente, porque este punto de aquí, no una tensión, es una diferencia de potencial, ¿no? Entonces este punto es este. Entonces el potencial de este punto es el mismo que el potencial de este. Y luego por el contrario, aquí abajo tenemos que el potencial de este punto amarillo es el mismo que este. Es decir, que si hacemos la resta de este punto menos este nos da 200. Pues si hacemos la resta de este punto menos este nos tiene que dar exactamente lo mismo, 200 también. Entonces, cuando tenemos un cable sin componente, el potencial de todo ese cable es el mismo. Entonces, todo lo que veis aquí marcado en negro tiene el mismo potencial. Lo que veis marcado en amarillo tiene el mismo potencial. Si hacemos la diferencia de potenciales, nos va a salir pues exactamente la misma entre este punto y este punto que entre este punto y este punto. Por tanto, ya sabemos que la tensión en esta resistencia de aquí, la marco por aquí, ¿vale? Que la tensión en esta resistencia de aquí, bueno, lo voy a marcar en azul las tensiones, ¿vale? Sabemos que la tensión en esta resistencia de aquí van a ser 200 voltios. Y me indico dónde está el más. ¿El más en qué lado está? En este. Pues me pongo que el más de la tensión está aquí. 200 voltios. Que tengo yo en esta resistencia equivalente de aquí. Y ya puedo, como sé la tensión ya en la resistencia, puedo ya sacar la corriente que pasa por esa resistencia, que va a ser la misma que la que pase por la fuente. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aplico la ley de Ohm. Corriente es igual a tensión entre resistencia, entre R equivalente en este caso. ¿Qué tensión tengo? 200 voltios. ¿Qué resistencia tengo? 39,34 ohmios. Si hago esta división que tenéis aquí, esto me sale 5,1 amperios.
5,1 amperios. Pues este es el valor de la corriente que viene por aquí, 5,1 amperios, o de la que viene por aquí, 5,1 amperios. Es decir, la corriente que atraviesa esta fuente de aquí. Por tanto, yo ya me puedo venir a esta tabla que tengo aquí arriba y poner que el valor de la corriente por la fuente, ¿vale?, es de 5,1 amperios. 5,1 amperios. Perfecto. Bueno, pues ya tengo esto de aquí, ¿vale? Claro, estos 5,1 amperios van a pasar por la fuente, pero también van a pasar por la resistencia, por R equivalente. Yo ya sé también la corriente por R equivalente, que van a ser 5,1 amperios. Bueno, pues ya tengo esta resistencia de aquí completamente resuelta. Sé la tensión, 200 voltios, y sé la corriente, 5,1 amperios. Pues ahora me voy a ir hacia atrás. Voy a ir al circuito anterior a este, que es este de aquí. Venga, en este circuito anterior, si os dais cuenta, para pasar de aquí a aquí, yo lo que he hecho ha sido un equivalente serie, ¿vale? Un equivalente serie de R equivalente 5 con R equivalente 4. En serie, ¿qué es igual? ¿Qué magnitud es igual en serie? ¿La tensión o la corriente? Esto lo vimos ya, ¿vale? En los vídeos anteriores. En serie, lo que es igual es la corriente. La corriente que pasa por un equivalente serie es la misma que la que pasa por cada elemento de ese equivalente por separado. Es decir, que si por aquí, por esta resistencia, pasan 5,1 amperios, por R equivalente 5 tienen que pasar también 5,1 amperios necesariamente de corriente. Y por R equivalente 4 tienen que pasar también 5,1 amperios de intensidad de corriente. Exactamente lo mismo. Por tanto, yo ya sé la corriente en R equivalente 5 y la corriente en R equivalente 4. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues analizar por completo este circuito de aquí. Si os fijáis, en este circuito no aparece ninguno de las resistencias que aparecen en el circuito original, ¿vale? Por tanto, aquí no vamos a poder rellenar nada de la tabla en este circuito. Pero es que es imprescindible que resolvamos este circuito para luego poder ir hacia atrás y poder ya sí rellenar bueno, pues valores de la tabla. Entonces, yo tengo la corriente que pasa por esta resistencia y tengo la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Qué puedo obtener ahora fácilmente? Pues la tensión en R equivalente 5 y la tensión en R equivalente 4. Eso es lo que puedo hacer yo fácil ahora, ¿vale? ¿Cómo? Pues aplicando la ley de Ohm. Si tengo la corriente, ya puedo sacar la tensión. La tensión en R equivalente 5, si aplico la ley de Ohm, será la corriente, ¿vale? La corriente que pasa por R equivalente 5, y esto lo multiplico por el valor de R equivalente 5. Es decir, que yo esto lo puedo obtener multiplicando 5,1 amperios por 22,2 ohmios. Y así obtengo la tensión que tengo en esta resistencia de aquí. Si hago esa multiplicación de 5,1 amperios por 22,2 ohmios, esto me sale 113,22 voltios. 113,22 voltios. Bueno, pues ahora ya puedo poner que la tensión aquí es de 113,22 voltios. Siempre que calculemos una tensión hay que decir dónde está el más de la tensión, ¿vale? Esto es muy importante. Y el más de la tensión está siempre por donde entra la corriente cuando aplicamos la ley de Ohm. Entonces, si aplicamos la ley de Ohm en una resistencia, cuando aplicamos la ley de Ohm, el más de la tensión está por donde entra la corriente. Esto es muy importante y deberíais anotároslo bien en vuestro cuaderno, ¿vale? Porque si no, luego no vamos a poder analizar circuitos más complejos. Cuando tengamos que aplicar las leyes de Kirchhoff, no lo vamos a poder analizar bien si esto no lo tenemos claro. Cuando aplicamos la ley de Ohm, el más de la tensión está por donde entra la corriente. Entonces, una tensión está definida por su módulo, que es este, pero también está definida por su polaridad. Entonces, hay que decir dónde está el más de la tensión. Y como la corriente tiene este sentido, entra por aquí, entra por este terminal, el más de la tensión está aquí. Entonces yo aquí pongo el más de la tensión. Y aquí pongo más 113,22 voltios. Perfecto. Bueno, pues hago lo mismo con R equivalente 4. Saco la tensión que tendría aquí en R equivalente 4. ¿Cómo la saco? Pues lo mismo, multiplico 5,1 por R equivalente 4. Como la corriente entra por este lado, el más de la tensión está aquí, ¿vale? Esto ya no lo hago, ya no hago esta cuenta, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido, esta cuenta ya no la hago. Multiplico 5,1 por R equivalente 4, que era, lo tenemos por aquí, 17,14, ¿vale? Y esto me da 87,4 voltios. Lo pongo por aquí ya.
¿vale? 87,4 voltios. Como veis, aquí he definido por completo la tensión. He puesto dónde está el más y cuánto vale esta tensión, cuántos voltios, de cuántos voltios es esta tensión. Bueno, pues ya tengo este circuito resuelto, ¿vale? Como hemos comentado antes, aquí no hay ningún componente nuevo que no apareciera en el circuito más simplificado, este de aquí. Pues por tanto, yo aquí no puedo poner nada de esa tabla. Pero es que es imprescindible que yo este circuito lo resuelva por completo, que saque tensión y corriente en cada componente nuevo, para luego poder ir hacia atrás. Ahora voy hacia atrás, ahora me vengo para aquí, a este otro circuito que tengo yo aquí. Venga, y para pasar de este circuito más reducido a este circuito de aquí de la derecha que está menos reducido, ¿qué agrupación he hecho yo? Pues la tengo aquí, he hecho una agrupación paralelo, ¿vale? He hecho una agrupación paralelo de R equivalente 1 con R1. Y en paralelo es igual, en paralelo, ¿qué magnitud es igual? ¿La intensidad de corriente o la tensión o diferencia de potencial? Venga, pensadlo. Pues en paralelo lo que es igual es la tensión o diferencia de potencial. Es decir, en esta resistencia R1 y R equivalente 1 sobre estos dos terminales de estos componentes cae exactamente el mismo potencial, la misma diferencia de potencial. Es también la misma que el equivalente paralelo de estas dos, es decir, que R equivalente 5. Por tanto, yo aquí en este circuito ya sé cuál es el valor de la tensión en R1, lo puedo poner aquí tal cual, que va a ser 113,22 voltios, y cuál es el valor de R equivalente 1, la tensión en R equivalente 1, que va a ser la misma, 113,22 voltios. Y esto lo sé porque en paralelo la tensión es la misma, y es la misma que la que hay en el equivalente paralelo de estos dos elementos. Entonces, si yo saco la tensión en el equivalente paralelo, ya sé la tensión en cada uno de los elementos del equivalente paralelo por separado. ¿Y con la tensión qué puedo sacar ahora? Si sé la tensión, ¿qué puedo sacar ahora? Pues puedo aplicar la ley de Ohm y sacar la corriente, ¿vale? Que es un poco pues lo que voy a hacer aquí. Borro esto, ¿vale? Borro esto y voy a sacar pues la corriente por R equivalente 1 y la corriente por R1. ¿Cómo? Pues aplicando la ley de Ohm. Venga, entonces vamos a sacar la corriente por R, bueno, lo voy a hacer en negro, ¿vale? Vamos a sacar la corriente por R equivalente 1. Por ejemplo, la corriente por R equivalente 1 es aplicando la ley de Ohm, ¿vale? La ley de Ohm. Yo dividiré la tensión que cae en R equivalente 1, es decir, 113,22 entre lo que valga R equivalente 1, 50 ohmios, ¿no? Tensión entre resistencia, ley de Ohm, ¿vale? Esto es tensión entre resistencia, ¿no? Entonces, haciendo esta operación de aquí, esto a mí me da un valor de 113,22 entre 50, a ver dónde lo tengo yo esto, calculado por aquí, a ver que lo encuentre, 113,22 entre 50, esto me da 2,26 amperios, ¿vale? 2,26 amperios, 2,26 amperios. Por tanto, yo ya puedo dibujar aquí, en este circuito, la corriente por R equivalente 1, que será, pues, tendrá este sentido y vale 2,26 amperios. 2,26 amperios. Bueno, ¿por qué yo sé que la corriente tiene este sentido? ¿Por qué lo sé? Pues esto es muy importante también, ¿vale? Cuando aplicamos la ley de Ohm sobre una resistencia y dividimos la tensión entre la resistencia, la corriente tiene un sentido tal que entra por el más de la tensión. Entonces, como el más de la tensión está en este lado de aquí, está en este lado de aquí, el sentido de la corriente tiene que entrar por aquí, ¿vale? Entonces, esto lo voy a poner también por aquí y es muy importante que os lo anotéis también en vuestro cuaderno, ¿vale? Que cuando aplicamos la ley de Ohm, la corriente tiene un sentido tal que entra por el más de la tensión. Es lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? Lo que pasa que antes calculábamos la tensión en función de la corriente y aquí calculamos la corriente en función de la tensión, pero es exactamente lo mismo. Entonces esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante y es importante que lo anotéis en vuestro cuaderno, ¿vale? Bueno, pues lo mismo haríamos, exactamente lo mismo haríamos para sacar la corriente por R1. Si sacamos la corriente por R1, ¿el sentido cuál será? Venga, pensando, ¿dónde está el más? En este lado, ¿no? Entonces el sentido de la corriente será de nuevo entrando por aquí, este. Aquí. Si dividimos 113,22 entre 40, que es aplicar la ley de Ohm sobre R1, pues obtendremos que esto nos da 2,83 amperios. 2,83 amperios. Como veis aquí la corriente es distinta en cada resistencia, claro, porque están en paralelo. Y en paralelo lo que es igual es la tensión, pero la corriente no tiene por qué ser igual, pueden ser distintas.
Bueno, pues ya tenemos este circuito completamente resuelto, ¿vale? Tenemos ya este circuito completamente resuelto. Como veis, R equivalente 4 yo no la he tocado para nada, pues por tanto yo arrastro los valores de tensión y de corrientes que tenía en este circuito de aquí, ¿vale? Arrastro estos valores a este otro circuito porque yo esto no lo he tocado para nada. Entonces la tensión aquí en R4 era 87,4 voltios, lo pongo por aquí, y la corriente que pasaba por R4 bajando, ¿vale? La pongo pues, bueno, pues bajando, ¿vale? La corriente que entra por aquí, la misma que sale por aquí, entonces la pongo así bajando. La corriente es de 5,1 amperios, 5,1 amperios. Bueno, pues ya tengo este circuito completamente resuelto. Y aquí me tengo que preguntar, ¿hay alguna resistencia que estuviera en el circuito original o son todo equivalentes? Pues aquí nos fijamos, tenemos R1, ¿no? Que R1 ya estaba en el circuito original. Por tanto, R1 ya lo tenemos resuelto. La tensión que cae sobre R1 es de 113,22 voltios y la corriente que pasa por R1, 2,83. Pues lo pongo por aquí. La tensión 113,22, cojo R1 y me vengo por aquí 113,22 voltios. Y la corriente en R1 era 2,83 amperios, pues 2,83 amperios. Y ya tengo R1 resuelto. Ya me quedan menos componentes por resolver. Bueno, pues voy para arriba. Venga, voy a deshacer este cambio, ¿vale? Entonces, si vengo al circuito anterior, este de aquí, yo he visto que para pasar de este circuito a este, lo que he hecho anteriormente ha sido un paralelo de R equivalente 3 con R4. Es decir, de R equivalente 3, que era esta, con R4. Y esto me ha dado lo que he llamado yo R equivalente 4, ¿vale? Esta que tengo aquí. Entonces, en paralelo, ¿qué es igual? ¿La tensión o la corriente? ¿Qué es igual en paralelo? Pues en paralelo hemos dicho antes que era igual la tensión. Por tanto, si yo sé la tensión del equivalente, de R equivalente 4, también sé la tensión de cada elemento que forma este equivalente paralelo, es decir, ya sé la tensión de R4 y de R equivalente 3. Por tanto, ya la puedo poner aquí. La tensión en R4 la pongo en este lado por claridad, ¿vale? Pues el más estaría arriba, porque aquí está arriba, y vale 87,4 voltios. Y la tensión en R equivalente 3, pues el más tiene que estar arriba, ¿no? En este caso en la izquierda, ¿vale? Aquí, pues vale lo mismo, 87,4 voltios. Pues ya tengo la tensión en R4 y la tensión en R equivalente 3. Como veis aquí, pues estos dos elementos de aquí son los mismos, ¿no? R1 y R equivalente 1 son los mismos. Entonces aquí no ha cambiado nada. Bueno, pues aquí en este circuito lo que puedo hacer yo ya es resolver esto, ¿vale? Tengo las tensiones que puedo sacar fácilmente, las corrientes. Yo puedo sacar fácilmente la corriente pues por R4 y por R equivalente 3. Saco la corriente por R4, por ejemplo. Para sacar la corriente por R4 lo que tengo que hacer es aplicar la ley de Ohm. Divido la tensión que tengo en R4 entre el valor de R4, es decir, divido 87,4 entre 35 ohmios. 87,4 entre 35 ohmios, a ver si lo tengo esto por aquí, ¿vale? 87,4 entre 35 ohmios, esto me da 2,5 amperios de corriente. Muy bien, 2,5 amperios de corriente. Por tanto, yo ya sé que la corriente que baja por aquí, ¿vale? Como veis, si aplico la ley de Ohm, la corriente entra por el más, por tanto tiene que entrar por aquí. Esta corriente son 2,5 amperios. Lo mismo podría hacer con R equivalente 3. Aplico la ley de Ohm y divido la tensión en R equivalente 3, que es 87,4, entre el valor de R equivalente 3, 33,6. Y esto me da la corriente que pasa por R equivalente 3, que entra por el más, que entra por aquí. Esta corriente ya no lo hago esto, ¿vale? La corriente que pasa por aquí, por R equivalente 3, la corriente que pasa por aquí por R equivalente 3 sería 2,6 amperios. A ver, sí, 87,4 entre 33,6, 2,6 amperios, un poquito menos, un poquito más, 2,6 amperios. 2,6 amperios. Perfecto. Pues ya tengo este circuito resuelto. Como veis, pues bueno, R1 y R equivalente 1 no han cambiado, ¿no? Como R1 ya lo tengo resuelto, pues de R1 me puedo olvidar, pero de R equivalente 1, como aún no está resuelto esta parte del circuito, pues voy a arrastrar lo que tenía aquí. Esta tensión y esta corriente las voy a llevar aquí arriba. Entonces la corriente por R equivalente 1 son 2,26 amperios y la tensión en R equivalente 1 con el más en el lado izquierdo, lo pongo por aquí, ¿vale? Pues esto sería 113,22 voltios. La tensión en R equivalente 1. ¿Vale? Esto lo arrastro, ¿vale? No lo he cambiado el circuito, lo arrastro ahí arriba.
Bueno, pues yo ya, como veis en este circuito, ¿qué componente del circuito de verdad me aparece aquí? ¿Qué componente del circuito de verdad me aparece aquí? Pues me aparece de nuevo R4, ¿vale? Entonces yo ya puedo resolver R4. Yo ya sé que la corriente por R4 son 2,5 amperios y que la tensión en R4 son 87,4 voltios. Entonces tengo que la corriente en R4 son 2,5 amperios, lo pongo por aquí, 2,5 amperios y la tensión 87,4 voltios. Pues R4 está ya resuelto. ¿Ahora qué hago? Pues lo mismo, ¿no? Me vengo al circuito anterior, a este que tengo aquí. Me vengo a este circuito anterior que tengo aquí. Venga, me vengo a este circuito anterior. Y yo para pasar de este circuito menos simplificado a este más simplificado, ¿antes qué he hecho? Pues he hecho el serie de R5 con R equivalente 2, que es lo que yo he llamado R equivalente 3. Entonces, R equivalente 3 es un equivalente serie. En serie, ¿qué magnitud es igual? ¿Intensidad de corriente o diferencia de potencial? Pues en serie lo que es igual es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente de estos dos elementos que están en serie, la que pasa por aquí, es exactamente la misma. Y es también la misma que la que pasa por el equivalente de esos dos elementos. ¿Yo sé la corriente que pasa por el equivalente? Sí, 2,6 amperios. Pues por tanto ya me puedo venir aquí y poner esta corriente, ¿vale? Aquí de 2,6 amperios, 2,6 amperios y la puedo poner también por aquí, 2,6 amperios y yo si quisiera la podría poner por aquí porque es la misma que pasa, ¿no? La corriente, como aquí no hay nudos, se puede escapar por aquí, ¿no? Vendrá por aquí. Pues no se puede escapar y vendrá por aquí, ¿no? 2,6 amperios. Yo ya sé corrientes. Por tanto, ahora, con la corriente que puedo calcular fácilmente, pues la tensión, ¿no? Venga, pues por ejemplo, calculo la tensión en R5. Para calcular la tensión en R5, lo que voy a hacer yo es aplicar la ley de Ohm. Yo multiplico la corriente que pasa por R5 por el valor de la corriente por R5 por el valor de R5. La corriente por R5 son 2,6 amperios y el valor de R5 son 25 ohmios. Si multiplicamos 2,6 amperios por 25 ohmios, 2,6 amperios, esto nos sale 65 voltios. 65 voltios, que es la tensión que yo tengo aquí en R5. ¿Dónde está el más de esta tensión? El más de la tensión, cuando aplico la ley de Ohm, estará por donde entra la corriente. ¿La corriente por dónde entra? Por aquí. Por tanto, el más de la tensión estará en este lado. Entonces pongo aquí 65 voltios con el más de la tensión en este lado. Una tensión tiene polaridad. Por tanto, hay que definir la polaridad de la tensión. Bueno, pues ya tengo R5 resuelto. R equivalente 2 también lo debería resolver. ¿Cómo lo puedo resolver? Exactamente igual, ¿vale? Aplico la ley de Ohm, multiplico 2,6 amperios por 8,6 ohmios y obtengo voltios. Con el más por donde entra la corriente, por aquí. Y ya saco yo que en R equivalente 2, a ver, ¿dónde lo tengo yo esto por aquí? Que en R equivalente 2 si multiplico 2,6 amperios, 2,6 amperios por 8,6 ohmios, esto me sale 22,36 voltios. 22,36 voltios, lo pongo por aquí. 22,36 voltios. Genial. Vale, bueno, pues ya tengo esta parte del circuito resuelta, ¿no? Luego, obviamente, pues bueno, R4 ya lo resolví antes, R1 ya lo resolví, ¿no? R1 y R4 ya están resueltos, me puedo olvidar de ellos. R equivalente 1 todavía no está resuelto, entonces yo tengo que seguir arrastrando las mismas magnitudes que tenía aquí anteriormente, ¿vale? Entonces yo sé que por R equivalente 1 pasan 2,26 amperios, lo tenía aquí, pues lo arrastro, y que cae una tensión de 113,22 voltios, pues lo pongo. 113,22 voltios. ¿Por qué lo usaré luego? Es importante que nunca perdamos estos valores, ¿no? Lo que no esté resuelto todavía hay que arrastrarlo. Bueno, y aquí, en este circuito que yo tengo aquí, ¿qué elementos me aparecen nuevos del circuito original? Pues del circuito original que no tuviera antes me aparece la resistencia de R5 de 25 ohmios. Por tanto, yo ya tengo resuelta la resistencia de R5. Por ella pasa una corriente de 2,6 amperios y cae una tensión en ella de 65 voltios. 65 voltios. Pues ya está R5 resuelta. Bueno, vamos poquito a poquito avanzando. Cada vez van quedando menos columnas de esa tabla por resolver. Venga, y ahora nos venimos al circuito anterior, ¿no? Al circuito menos reducido. Para pasar de este circuito menos reducido a este más reducido, lo que hicimos fue un equivalente paralelo de R6 con R7. ¿Vale? Lo que llamamos R equivalente 2. Entonces, nos hemos de preguntar aquí, ¿en paralelo qué magnitud es igual?
Pues en paralelo lo que es igual es la tensión. Por tanto, si yo sé la tensión en R equivalente 2, que la sé, 22,36 voltios, ya sé la tensión en cada uno de los elementos que forman este paralelo. Sé la tensión en R7, que es 22,36 voltios, y sé la tensión en R6, que es 22,36 voltios, la misma exactamente. Por tanto, ya sé tensiones en R6 y en R7. Y ahora, con estas tensiones en R6 y en R7, ¿qué es lo que puedo sacar yo fácilmente? Pues si sé la tensión, ya puedo aplicar la ley de Ohm y sacar las corrientes, ¿vale? Sacar las corrientes. Entonces, venga, pues por ejemplo en R7, la corriente por R7, si aplico la ley de Ohm, ¿vale? Aplicamos aquí la ley de Ohm, será igual a la tensión en R7 dividido entre R7, es decir, 22,36 voltios entre 20 ohmios. Si hacemos esta división de 22,36 entre 20 ohmios, a ver, ¿dónde lo tengo yo hecha esto? Está por aquí, 22,36 entre 20 ohmios, esto nos sale 1,12 amperios. 1,12 amperios. ¿Y hacia dónde iría esta corriente? Entrando por el más de la tensión, es decir, iría por aquí, 1,12 amperios. Lo mismo haría con R6. Tengo la tensión, tengo el valor de R6, divido 22,36 entre 15 ohmios y obtengo el valor de la corriente que bajaría por aquí. ¿Vale? La corriente que pasaría por esta rama de aquí, pues tendría un valor de 1,5 amperios, si hacéis esta división. ¿Vale? Si dividís 22,36 entre 15 ohmios, que es la ley de Ohm, tensión entre resistencia. Bueno, pues ya tengo esta parte del circuito resuelta. Luego de aquí, R5 ya lo tenía resuelto de antes, por tanto me olvido, R4 ya estaba resuelto de antes, me olvido, R1 ya estaba resuelto de antes, me olvido, R equivalente 1 todavía no estaba resuelto, entonces arrastro todo lo de R equivalente 1, es decir, la corriente de 2,26 amperios y arrastro también la tensión de 113,22 voltios, de 113,22 voltios. Muy bien. Bueno, pues ya tengo este circuito ya medio resuelto y aquí me tengo que preguntar, de estos elementos nuevos que me han aparecido en el circuito, ¿cuáles son de verdad, ¿no? ¿Cuáles estaban en el circuito original? Pues en el circuito original vemos que tenemos R6, que antes no estaba, y R7. Pues ya podemos resolver en esta tabla de aquí R6 y R7, las dos. Como están en paralelo, ¿no? La tensión tiene que ser la misma y es de 22,36 voltios. En R6 y en R7, 22,36 voltios. 22,36 voltios, lo pongo por aquí, ¿vale? 22,36 voltios en R6 y 22,36 voltios en R7. Y las corrientes sí que son un poquito distintas, ¿no? En R6 la corriente era de 1,5 amperios, 1,5 amperios, y en R7 era de 1,12 amperios, ¿vale? Porque están en paralelo y la corriente no tiene por qué ser la misma en paralelo. Bueno, ya está casi, ¿no? Y solamente me quedan dos resistencias por resolver esto. Venga, pues para resolver estas dos resistencias yo lo que tengo que hacer es pues, ir hacia atrás, ir al circuito menos reducido, que es este de aquí. Y yo en este circuito, para reducirlo, lo que yo hice en su momento fue agrupar en serie R2 con R3, dando lugar a R equivalente 1. Por tanto, en serie, ¿qué es igual? ¿Qué magnitud es igual? ¿Tensión o corriente? Pues lo que es igual en serie es la intensidad de corriente, ¿no? La intensidad de corriente que pasa por R1 será la misma que la que pase por R3, será la misma que la que pase por el equivalente, que es R equivalente 1, de esas dos, ¿no? Por el serie de esas dos. Entonces yo sé que por el serie pasa una corriente de 2,26 amperios. Pues por tanto, por R2 pasará una corriente de 2,26 amperios y por R3 pasará una corriente de 2,26 amperios y por aquí pues también pasará una corriente de 2,26 amperios. Que es esta corriente, ¿no? La que pasaba por R equivalente 1. Ya tengo las corrientes, pues por R2 y por R3, ¿ahora qué puedo sacar fácilmente? Pues las tensiones, ¿no? Puedo sacar fácilmente ya las tensiones. La tensión en R2, si aplicamos la ley de Ohm, ¿vale? Será igual a la corriente que pasa por R2 por R2. Es decir, la corriente son 2,26 amperios por 20 ohmios. Si hacemos esta multiplicación de 2,26 amperios por 2,26 amperios por 20 ohmios, a ver dónde la tengo yo, está por aquí, 2,26 amperios por 20 ohmios, esto me sale 45,28 voltios, 45,28 voltios, que será la tensión que yo tenga aquí, ¿vale? Con el más por donde entra la corriente,
45,28 voltios. Lo mismo puedo hacer en R3. Ley de Ohm y multiplico corriente 2,26 por resistencia, 30 ohmios. Y saco la tensión en R3, que es por el más está por donde entra la corriente, por aquí, ¿no? Y esta tensión, si hago esta multiplicación, me sale 67,8 voltios. 67,8 voltios. Por tanto, ya tengo resueltas R2, R3 y R2. Entonces ya me puedo venir a esta tabla de aquí y rellenar con los valores de R3 y de R2. Yo sé que en serie la corriente es la misma, por tanto, como están en serie, la corriente tiene que ser la misma, que es 2,26 amperios, 2,26 amperios en R2 y en R3. Y la tensión en R2, pues tendrá que ser la que me haya salido, ¿no? 45,28 voltios en R2 y en R3 un poquito más alta porque la resistencia es mayor, es 67,8 voltios. Bueno, pues ya tengo el circuito resuelto, ¿vale? Esto es lo que me pedían, ¿no? Obtener el valor de la tensión y de la corriente en todos los componentes. Además, hemos indicado también el sentido de las corrientes y las polaridades de las tensiones representadas en los diferentes circuitos, que es también lo que nos pedían. Pues por tanto ya tenemos este circuito resuelto. En Moodle tenéis dentro de los ejercicios del tema cero varios ejercicios de estos donde podéis practicar con sus soluciones. Tenéis por aquí pues las soluciones que deberían dar en cada componente. Entonces os animo a que practiquéis, que resolváis al menos un par más de estos para que veáis que efectivamente esto lo domináis bien. Porque conocer esto bien es un paso necesario para luego poder abordar etapas posteriores de la asignatura sin ningún tipo de problema.